buenos tengan todos, mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y hoy te voy a hablar nuevamente sobre Axie Infinity. Y te voy a decir, señores, si quieres formar tu team con tu estrategia y quieres ver las cartas que quieras usar y demás, te voy a enseñar una página para que tú puedas crear el team que tú quieras, que tú investigues las cartas que hay, y porque seguramente habrás jugado en algún otro juego como Yu-Gi-Oh!, Pokémon o lo que sea, y sabrás más o menos cómo combinar y bueno, tú tendrás tu estrategia. Entonces yo te voy a mostrar una herramienta muy buena donde puedes conseguir todo lo que necesitas, ¿ok? Así que si quieres saber más de esto, quédate aquí en el canal, pero no sin antes darle al like a este video, suscribirte al canal y darle a la campanita para que pim pum pam pim pum te aparezca la notificación cuando coloquemos un video nuevo. Yo no sé por qué me río siempre, si hago en todos los videos digo lo mismo y siempre me río en el pim pum pam. Entonces, chiquitos, comenzamos. ¡Boom! Ok, imagínate que estás a punto de comprar tu team de Axie Infinity y tú no quieres seguir al poco de tontos de YouTube como yo, que te dicen que te compres el team ideal en un video como el que te coloco aquí arriba, donde yo digo que el team ideal para comenzar y para gastar menos dinero es el pájaro, pez y planta, por aquí arriba. Entonces, si tú quieres crear tu propio equipo y has investigado y has visto más videos como el mío sobre el Terminator, que también lo dejo aquí arriba, y quieres crearlo tú solo, chicos, pues este es el video. Vámonos ahí directamente a una página en donde van a mostrarte todas las puñeteras cartas que tú quieras, chicos. Esta carta se llama axieworld.com, ¿ok? Les voy a dejar el link abajo en la descripción del video para que vayan directamente, ¿ok? No tengan que estar buscando y nada, les va a aparecer en español y más. Si lo quieren en otro idioma, aquí a la derecha, pues ustedes colocan el idioma que ustedes quieran. Si quieren lo ponen en japonés. Aquí está, ok. Pero ya me voy de nuevo para español. Se lo podría poner en inglés porque también hablo inglés, pero no quiero atribuir todos los conocimientos que tengo a... Bueno, no, estupidez, que tonto me pongo. Entonces, chicos, vamos aquí. Lo primero es que ustedes entran a Marketplace. Cuando entran a Marketplace va a aparecer esto. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar ahí paso a paso para que vean. Entras a Axie Infinity. En Axie Infinity les va a aparecer la página inicial de Axie Infinity. Le das a Marketplace. Una vez que entres a Marketplace vas a entrar a esta zona, ¿ok? Y aquí vas a elegir Marketplace, ¿ok? En esta sección van a aparecer todos los Axies que quieras comprar, o sea, todos los que han puesto ahorita para vender. Tú quieres buscar que sea, yo que sé, que sea... vamos a buscar que sea pájaro, ¿vale? Entonces te van a aparecer todos los pájaros. Ahora quieres buscar las cartas. Entonces para buscar las cartas las buscas en partes y aquí es donde vas a colocar los nombres de la carta que tú quieras, ¿vale? Ok, vamos para acá. Llegamos a la página que les referí, que es axieworld.com, y vas a ver que por aquí tienes filtrar por texto. Esto por si quieres, si sabes el nombre de uno, por lo menos busco Little y me va a pasar el Little All y el Little Branch, ¿ok? Que son dos cartas, una de la bestia y la otra es de pájaro. Si ya tú sabes el nombre, pues la puedes buscar por aquí y listo, ¿vale? Si no te sabes el nombre, pues puedes buscar por costes. Los costes van de 1, 2, 1, 0, 1 y hay de 2. Lo que pasa es que esto no está muy actualizado, eso se los digo desde ya, ¿ok? Pero ayuda muchísimo. También puedes elegir el tipo de Axies que vas a elegir para las cartas. Vas a colocar la parte que tú quieras y vas a colocar si quieres que sea melee o a distancia. Esto es muy importante porque hay cartas que repelen ataques a distancias y de melee. Entonces, si ya estás jugando en un nivel alto donde las personas ya usan este tipo de cartas, pues te va a resultar muy beneficioso tener esto para elegir tus cartas, ¿ok? Entonces, ahorita estamos buscando pájaros. Vamos a colocar pájaros aquí, pues me van a aparecer todas las cartas de tipo pájaro. Entonces, una vez que me aparezcan las cartas de tipo pájaro, voy a comenzar. Yo quiero ver, bueno, vamos a comenzar, como todo el mundo sabe, las partes de los Axies son cuatro. Viene siendo la cola, la espalda, la boca y los cuernos. Entonces, vamos a comenzar parte por parte. Vamos a ir por la cola primero. Entonces, la cola del pájaro lo que hace es darte estas 5 o 6 cartas que tienes aquí, ¿ok? Entonces tú tendrías que combinar estas cartas con las otras 3 cartas que te faltan del Axie. Recuerda que también puedes seleccionar cartas de otras especies. Ahora,
que estén a la venta o que no estén a la venta es otro cuento, ¿ok? Porque hay axes que no existen, o sea, hay axes que no tienen la cantidad de cartas que se necesitan. Tendrías que hacer experimentos genéticos para que resulten. A esto me refiero, que tienes que agarrar un axe, como ven por aquí, un axis que tenga aquí, esto que ves aquí arriba que dice Nerf, que está en rojo, eso viene siendo de un bicho. El Robin, bicho, sí, de un bichito, es de un bug, de un bicho. Todos los que están rosados son de pájaro, el que está en verde es de planta, el que está en morado o en púrpura es de un reptil. Pues bueno, tendrías que jugar con esta genética y ligarlo con otro de otra genética para intentar de que te saquen las cartas que tú quieres, ¿ok? Si no existe, ¿vale? Pero si existe, pues simplemente lo que tienes que hacer es buscarlo. Entonces suponte que yo aquí quiero te voy a mostrar la carta de pájaro que yo quisiera comprar. Mira, esta es la de Post Fight, ¿ok? Tú puedes agarrar el Post Fight, ya te dice que es de rango, tú la copias aquí y la pegas aquí. Entonces de aquí sale Post Fight, las selecciones. Ya tienes la primera carta, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a buscar la espalda. En la espalda, a mí me encantaría tener esta, chicos. Esta se llama Fight Fisher. Perdón, Kingfisher. La copio y la pego aquí. Aquí ya me aparece aquí abajo. Fíjense que si tú lo vas copiando poco a poco, él te va diciendo todo lo que tenga KI, ¿vale? Como ya elegí el Kingfisher, ya no me aparece. Entonces, la tercera carta, por ejemplo, vamos a elegir la de la boca. Ok, fíjense que cada una tiene sus dibujitos, ¿vale? Si es de la boca te sale una boquita. Si es de la espalda te sale esta parte que viene siendo como la columna vertebral. Y esta, la cola, pues te sale una colita, ¿vale? Hay gente que se está riendo porque sé que en partes del mundo cola significa a la parte del reproductora masculina. Entonces, bueno, ya ahorita vamos a ir por la boca. Entonces, para la boca, lo ideal para mí en la boca sería esto, chicos. Sería buscar Hungry Bird. Esta Hungry, voy a poner Hungry nada más para que vean cómo salen las opciones. Ah, bueno, vamos a ver. Aquí sale Hungry. Salen varias opciones con HU, ¿vale? Voy a jugar Hungry Bird. Y por último, este sería mi pájaro ideal. Por último, elegiría, chicos, esta. Win Or. De último, elegiría esta. Este viene siendo un pájaro antidaño, ¿ok? Esto para mí es un pájaro antidaño, ¿vale? Esto para mí sería genial. O sea, si yo consigo esta, lo que pasa es que fíjense que está aquí, existe. Porque estas pegan daño duro, pero puedes ir contra el que está atrás del tanque. Puedes ir contra un pez, puedes ir contra un bicho y puedes ir contra... Bueno, esto no puedes ir contra nadie todavía porque esto lo que hace es quitarte un 30% de daño. O sea, te hace un 30% de daño del daño que tú hagas. Y entonces esto te serviría porque... te serviría para atacar un bicho. Porque si tú usas esta carta, tú tienes que reducir tu daño a un 50% para que esta carta se active el target para ir a donde un bicho, ¿vale? Entonces, esta carta para mí sería brutal. O sea, tendrías posibilidades de atacar a dos tipos de axes más el que está atrás del tanque, ¿vale? Esto para mí me parece brutal. Lo que pasa con esta carta es que yo las busco, chicos, con 0 Brits. Y 0 Brits hay una sola. Y cuesta 700 y pico y tiene una genética malísima. Entonces decidí no comprarla. Pero esta carta yo la quiero. O sea, esta carta para pelear, para torneos, es buenísima, chicos. Dependiendo de la combinación que tú hagas. Entonces, chicos, eso es lo que quiero que entiendan. Esta página es brutal y es súper potente para crear a tus axes, ¿ok? Entonces aquí lo ordenas por el que sea más alto o más bajo en daño o lo que sea. Y aquí también puedes colocarlo por costes. Si por lo menos tú quieres poner cualquiera o lo quieres hacer no por pájaro, quieres hacer un mixto cualquiera. Y vas a comenzar por la cola. Y aquí ves todo lo de la cola. Y entonces tú dices, mira, yo quiero robar energía con la cola. Pues te vas y te vas a buscar el de Tail Slap. O podrías agarrar también el de Cottontail, que es del... ¿Dónde está el Cottontail? Cottontail. ¿A dónde está el Cottontail? Aquí está. El Cottontail, que no te genera ninguna... No tienes que gastar ninguna de energía.
y te da una energía a ti. Y esta, bueno, esta pegas 30. O sea, yo preferiría esta. Lo que pasa es que, claro, ahora tendrías que mezclar. Vamos a intentar de mezclarla. A ver, vamos a poner el Nimo. Vamos a quitar la especie. Vamos a quitar la especie. Vamos a poner que sea cualquiera. Vamos a ver si conseguimos una que sea una mezcla toda loca y rara. Aquí está Nimo. Vamos a ir a buscar la espalda. Voy a elegir esta. Vamos a elegir la espalda. Una que el Snail que haga que cuando me quiten el escudo no me peguen. Vale, y las otras dos voy a elegir la que sean daño, por ejemplo, porque me provoca. No, esto no lo he pensado ni nada, lo estoy haciendo lo loco. La boca, uno que haga daño, pero más daño. Esta, chicos, voy a usar esta porque aplica Fear y hace que el equipo contrario no ataque, o sea, que pele los dos siguientes ataques. Vale, voy a usar esta y ya me quedaría por último lo que viene siendo los cuernos. Y en los cuernos voy a usar algo que sea muy bueno, chicos, algo que sea muy bueno. Vamos a usar para ver cuánto tenemos ahorita. Si está el Nails, el Cute Bunny. Vale, voy a usar hay una que esta me gusta. Esta me gusta mucho porque regreso el daño. Porque esto serviría para tanques, o sea, algo que tuviese más. Me voy a meter algo que sea más dañino, rápido. La que venga. Esta por la Poki. Porque ya le estoy metiendo debuff. Ok, y si tengo un debuff, pues pega más duro. Y no hay cartas. ¿Ves? Algo como esto no hay. Esto no existe, chiquitos. Esto no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar el tipo de Axi que nosotros queramos y ver si lo conseguimos. Fíjense, con estas tres sí hay. Con estas tres sí hay. Tiene... bueno, esta tampoco sería mala. Fíjense. Esta y es carísima. Esta no es mala, chicos. Esta es muy buena. Esta es muy buena y es cara... Bueno, es cara cariñosa. Y ya tiene 3 bits. O sea que acabamos de conseguir una carta más o menos, chicos, más o menos. Entonces nada, chicos, no quiero hacerlos perder más tiempos. Y esta fue la página que les estoy dando para que puedan conseguir sus cartas favoritas y crear su propio Axi. Recuerda que esto fue... No, ¿cómo es? Se me fue. Recuerda que debes activar... Darnos un like, por favor, danos un likecito, danos una suscripción y dale también a la campanita paritero para que pim pum pam pim pum pam pim pum bam te aparezca la notificación cuando hagamos un video nuevo. Así que gracias por estar con nosotros. No te olvides de dejarnos un comentario si te gustó el video o si no te gustó, o si tienes alguna sugerencia, por favor, porque eso nos ayuda mucho y nos das ideas para crear contenido. Así que muchas gracias. Mi nombre es Alfredo Ray, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y esto fue